para ello seguiremos estas etapas. En el auto admisorio, ya sea de un procedimiento nuevo o inicial, o de un procedimiento en el cual se hace una pausa en el mismo para llevar a cabo esta designación de apoyos extraordinarios, se podrá designar a la o las personas especialistas necesarias para que se pueda brindar esa vida inclusiva, para que se pueda tener esa comunicación lo más efectiva y cercana con la persona con discapacidad. Se fijará una fecha de audiencia en la cual se citará a las personas que pudieran ser designadas como apoyos extraordinarios y a la persona con discapacidad para poder darles una intervención o poder también verificar ese entorno en el cual se desarrolla la persona con discapacidad. Esto es, no basta con preguntarles, con que ellos nos digan, sino se debe de apreciar esa vinculación, porque puede suceder que la persona con discapacidad no hable, pero sí se comunique de otra manera. Verificar si existe algún rechazo o alguna cercanía entre las personas que pudieran ser designadas como apoyos extraordinarios con la persona con discapacidad que no habla o que no tiene alguna forma de comunicarse de manera verbal o escrita. Hay que atender a cada particularidad y sobre todo ser muy amplios en conocer lo que pudiera necesitar la persona con discapacidad o las personas que pudieran estar vinculadas y que esa vinculación sea aceptada por la persona con discapacidad. Así tenemos que en nuestra audiencia, lo primero es dar la intervención a la persona con discapacidad, ya sea de manera directa, muchas veces si hablan o se expresan a través de medios electrónicos, a través de un código especializado o un código generado, un lenguaje generado a lo largo de los años o a través de especialistas. Estamos acostumbrados que solamente puede ser un psiquiatra y tradicionalmente los estados de interdicción nos daban esa opinión técnica. Y la opinión técnica iba encaminada, en la mayoría de los casos, a decirnos que no podía hacer la persona con discapacidad, lo cual seguía siendo restrictivo, limitante y discriminatorio, pues no se buscaba el mayor beneficio a la persona que tuviera algún tipo de discapacidad. Simplemente nos decían no puede, no sabe, no, pero no nos daban las opciones para poder brindarle a esta persona con discapacidad una vida inclusiva, una vida digna y sobre todo ese derecho de participación. Lo cual ahora, con esta visión social, resulta fundamental. Entonces, ¿quiénes serán nuestros especialistas? Pues atendiendo a la discapacidad que presente la persona que necesita la designación extraordinaria de apoyos. Podrán ir desde neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, especialistas de lenguaje, terapeutas, especialistas en algún tipo de modalidad de discapacidad. En fin, tendremos que buscar a esa persona especializada que nos pueda dar una opinión del cómo mejorar las condiciones de vida de la persona con discapacidad, cómo potencializar ese derecho de inclusión y de participación en su vida cotidiana, en la toma de decisiones de su día a día, y no restringirlo en que una persona sea la que controle todo esto y que no se busque esa inclusión
Por ello es que esa intervención de los especialistas también cambia bajo este modelo. Tendremos que ver en un sistema muy amplio cuál será el o los especialistas, porque no nada más podrá ser uno. Igual atendiendo a las condiciones que presente la persona, será necesario contar con más de un especialista en diferentes ramas. Ello con la finalidad de conocer de manera más puntual o más cercana a lo que la persona con discapacidad necesita, quiere o hubiera querido, si pudiera expresarse. Y con ello, pues bueno, la finalidad siempre, una vida digna e inclusiva para su representación conjunta, para mejorar la calidad de su desarrollo cotidiano, inclusive para poder tener un arte, oficio o profesión, claro, que les permita ser lo más independientes posibles, sin restricción tradicional. Esto es, tú no puedes hacer esto. Es como acostumbrados estamos de visualizar este tipo de procedimientos. También se deberán buscar esas redes lo más amplio posible para buscar esa inclusión y vida digna de la persona con discapacidad. Y podemos ordenar todas y cuantas acciones o medidas que sean necesarias para conocer ello. Como por ejemplo, aspectos en materia de trabajo social, aspectos de neurolingüística, entrevistas con personas cercanas a la persona con discapacidad, porque debemos también ver el momento y origen de esa discapacidad y así conocer de una manera mucho más cercana qué es lo que esta persona hubiera hecho o qué es lo que le gustaría que fuera. Y seguramente ahorita estarán pensando, y aquellas personas que no hablan, no se expresan, no se mueven, ¿cómo le vamos a hacer? Pues precisamente estos especialistas o estas acciones que debemos tomar se amplían y debemos de mejorar nuestro espectro en materia de especialidades o sobre todo de allegarnos elementos al procedimiento que nos permitan dar opciones de una vida más inclusiva. Lugares donde dan terapias, donde dan talleres ocupacionales, aprender sobre los efectos que cada tipo de discapacidad o los requerimientos de cada tipo de discapacidad son necesarios a considerar. Y así también eliminar las barreras muchas veces existen para las personas con discapacidad. Y barreras desde físicas, desde buscar espacios adecuados para llevar a cabo la intervención de una persona con discapacidad, privilegiar el uso de tecnologías para no ser invasivos y así evitar traslados que pudieran comprometer la salud o las condiciones físicas de la persona. Todo ello lo debemos de puntualizar, ya sea en nuestro auto admisorio, para poder considerar estos aspectos, o durante el desarrollo de la audiencia. Solicitar la presencia de especialistas con un perfil específico atendiendo a ello. Tomar en cuenta o escuchar a la persona médica que ha sido quien ha dado seguimiento a algún tipo de tratamiento especializado, a la familia y también ser creativos en dicha audiencia. Porque a lo mejor una persona con discapacidad no habla, no se mueve mucho. Entonces,
podremos llevar dinámicas con la misma familia que se presenta y visualizar si hay un rechazo, si hay una alegría, si hay alguna emoción que nos permita apreciar esa dinámica familiar o ese apego que existe con alguna de las personas que está ahí. Ello también comunica, también es una forma de indicarnos si la persona con discapacidad se siente a gusto, si está segura, si efectivamente quiere. Hay que hablar en un lenguaje totalmente sencillo y cómodo para las personas con discapacidad. Y si es necesario, buscar las herramientas técnicas especializadas o tecnológicas para llevar a cabo esa entrevista. Si es una persona que utiliza alguna tableta, algún dispositivo electrónico o, ¿por qué no?, algunos juegos de cartas, juegos de tarjetas con los cuales se comunican, será necesario tomar en cuenta todo eso al momento de llevar a cabo la audiencia. Y así poder acercarnos a la opinión más apegada a los deseos de la persona con discapacidad. En la sentencia que emitamos, ya sea en este procedimiento nuevo o en la parte incidental de un procedimiento ya iniciado, tendremos que establecer la temporalidad de ser factible, si es día, hora, fecha, número de meses, años, o establecer la condición para su durabilidad. Si es mientras tenga o esté bajo esta condición, mientras se rehabilita, porque no son para siempre, ni será la misma persona todo el tiempo. ¿Cuál va a ser el alcance de la persona designada como apoyo y del alcance que en su caso sea designada, de la persona que sea designada como salvaguarda? ¿Cuáles serán sus funciones en este modelo social? Las responsabilidades de la persona designada como apoyo, así como las salvaguardas. ¿Quiénes serán? ¿Qué efectos tendrán? ¿Bajo qué condiciones actuarán? Y también las limitantes. Habrá salvaguardas que sean de acto único, esto es, para una cuestión específica, o apoyos también de acto único para un hecho o una circunstancia muy particular cuya actuación verificada ahí concluye. También se ordenará tantos y cuantos informes de autoridades administrativas sean necesarios. ¿A qué nos podemos referir con estos informes? A vincular a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, al ICEMIM, al ISFAM, a cualquier institución de seguridad social que tengan alguna relación con la persona con discapacidad, ya sea para brindar aspectos médicos o de salud, o apoyos económicos, también autoridades que tengan que ver con cuestiones migratorias, ¿no?, emisión o renovación de pasaportes, de visas, trámites específicos en alguna dependencia que deriven de derechos de los cuales deba ejercer la persona con discapacidad. La limitante siempre va a ser los actos personalísimos, aquellos en los que sí debe de tenerse esa certeza de manera directa y no trasladable.